Hola amigas y amigos de Sinvergüenza, yo soy Shoshana Turquía y estoy feliz hoy de recibir vía Zoom, aunque sea por Zoom, a Conchi León, de mis dramaturgas contemporáneas favoritas de la vida, Mestiza Power Rocks, me encanta hasta ahora, la tía Mariela me bota de la risa una y otra vez, verla en escena como actriz también es de las experiencias que te obligan a abrir el corazón y la mente rapidito y bien. Conchi, bienvenida a este espacio de Sinvergüenza. ¿Cómo estás hoy? Muy bien, muy bien. Disfrutando el no hacer nada, entre comillas, porque uno siempre está escribiendo, creando, inventando, pero como este espacio de uno con uno mismo me está gustando. Uno con uno misma, pero también con el mundo, Conchi. La semana creo que pasada hiciste un video que ha básicamente saturado las redes sociales y se ha viralizado por todos lados, el famosísimo Maca Gym. Entonces no hacer nada creo que es una suposición. Creo que fue un gran regalo de alegría para quienes tenemos el gusto de seguir esta larguísima trayectoria que tienes, y para los que no te conocían, en cuanto nos dejen salir de nuestras casas, abarrotemos el teatro donde te vayas a presentar. Sí, fue una sorpresa. La verdad es que a mí el sentido del humor me parece un bálsamo siempre. La risa eleva las defensas. Entonces yo estoy tratando de compartir estos videos con mis seguidores de humor, principalmente de humor, para tratar de hacer un ladito a la ansiedad, la depresión, que es parte normal de esto que estamos viviendo. Entonces una pequeña pausa para reírnos me parece importante. Pero además es un humor muy inteligente. Me parece que es esencial en toda tu producción. Cuando hablo de producciones, tanto como actriz, como directora, como dramaturga, tu humor siempre es muy respetuoso y muy inteligente. Y eso me gusta mucho del trabajo que haces. ¿Cómo nació, por ejemplo, la idea de Mestiza Power, que digamos que fue la obra que te catapultó públicamente y que más gente empezó a escuchar tu nombre? Cuéntanos un poquito de qué va y cómo nace esa idea. Pues mestiza es la manera en la que llamamos a las mujeres indígenas en Yucatán. No aplicamos tanto el indio o india, sino más bien mestizo o mestiza. Y un día, las mestizas usan el huipil, que en esta parte de la República le llamamos hipil, se hacen el chongo, generalmente tienen algún tipo de soguilla o algo así, porque dicen que no hay mestizas sin alhaja, entonces es importante para ellas el aretito y eso, el rebozo. Pues un día me encuentro una mestiza con unos lentes tipo Ray-Ban vendiendo en la calle y esa imagen para mí fue wow, morena y además con casquillos de plata en los dientes, era una imagen espectacular. Y entonces pues me decidí que tenía que entrevistarla y saber por qué tenía esos lentes y de qué se trataba su historia. Y entonces me detengo un día a entrevistarla y resulta que se estaba cubriendo los ojos porque el marido la había golpeado y tenía el ojo morado y pensaba que no iba a poder vender porque ella vendía mangos y fruta en la calle, entonces pensaba que iba a dar mal aspecto. Entonces cuando me cuenta eso, pues a mí me golpea muchísimo su historia, porque además la cuenta con mucho sentido del humor, lejos del victimismo, asumiendo que el modo de su marido era pegar, era como una característica más del tipo. Y entonces me impresiona muchísimo eso y la entrevisto, guardo esa entrevista y decido empezar a entrevistar más mestizas que venden en las calles y con todas esas historias y un poco la historia de mi mamá, de mi abuela, de mis hermanas, armo el guión de Mestiza Power, que realmente es como una trayectoria desde el nacimiento, la niñez, la adolescencia, el matrimonio, cómo se educa a las mujeres mestizas o qué se espera de ellas. Incluso se espera que no estudien, porque tienen que saber administrar lo que el marido les va a dar, o que se casen a los 12 años para poblar, o sea, para tener hijos, no hay nada más ahí. Entonces eran unas historias muy fuertes, muy dolorosas, pero también muy empoderadas, porque estas mujeres asumían esa realidad y le habían dado vuelta y salían a trabajar y a superar su día a día con su autoeconomía o su autoempleo, pues, y por eso decido ponerle Mestiza Power, porque esta mezcla de los lentes, de lo tradicional con lo moderno y el empoderamiento de ellas me pareció que era muy fuerte. Está contada desde el humor, que es desde ese
lugar que me lo contó la señora. Y a mí el humor me parece, como te digo, un bálsamo sumamente necesario para todos. Y ahí casi diría yo, si me permites el atrevimiento, una obsesión por contar todo desde la familia, desde lo familiar. Y pienso en la tía Mariela, ¿no? Esta gran obra que, bueno, me tuvo doblada de la risa, ¿no? También actuaste con Ale Ley y no me acuerdo quién más está en el elenco. Montserrat Marañón. Y que, pero también habla de esta dificultad, ¿no? De lo que pasa dentro de lo íntimo, de lo privado, y cómo lo traduces primero a un lenguaje muy humorístico, pero también a un lenguaje muy internacional, Conchi, porque si hay algo que a mí me asombra mucho de tu trabajo, es esta capacidad de traducir lo que pasa en Mérida y en Yucatán, ¿no? Y traducirlo al mundo. Es decir, tus producciones básicamente le han dado la vuelta al planeta. Sí, yo creo que aquello que nos decían que si quieres ser universal, habla de tu aldea. Yo no buscaba eso, yo realmente quería hablar de algo que sabía y que disfruto mucho, que tiene que ver con mi raíz y con mi lugar de nacimiento y con las costumbres alrededor de eso. Entonces, nunca me esperé que pasaría algo así, porque yo hablaba desde la intimidad, desde algo muy personal. También descubrí que tu aldea no solamente es el lugar donde vives, tu aldea eres tú, con tus pensamientos, tus rencores, tus amores, tus odios, tus memorias. Entonces, mi aldea personal se traduce a la escena y de pronto puede ser como muy atractivo porque hay cosas muy universales. Los secretos de familia son universales. Las historias de las mujeres son universales. A mí me costaba mucho trabajo entender, yo siempre decía, es que las mujeres pobres sufren muchísima violencia y entonces me decían, a ver, espérate, las mujeres que económicamente están bien también sufren violencia. O hablaba yo del caso de un niño con síndrome de Down que lo tenían aprisionado por su mamá, guardado, y entonces platiqué con una mujer que tiene una, como una especie de asociación donde atienden niños con síndrome de Down, y yo le decía, es que tú no te imaginas la gente de escasos recursos, cómo puede tener a sus niños discapacitados. Y ella me decía, es que tú no te imaginas cómo las señoras ricas, ese caso de ese niño, me dijo, yo lo he visto en muchas mujeres. Claro, el niño no está encerrado en un cuartito, está en una recámara con aire acondicionado, pero también está encerrado. Las condiciones son diferentes, sí, pero la situación es la misma. Entonces, me costaba mucho trabajo entender eso, porque piensas que si alguien tiene cierta economía no va a permitir algunas cosas, pero no importa tu nivel socioeconómico, de pronto podemos pasar por lo mismo. Entonces creo que eso se refleja en diferentes lugares y países y por esto mis obras tienen esas respuestas y algunas nos buscan al final de la obra para contarnos su historia y es como muy fuerte para nosotras pensar el eco que está haciendo lo que nosotros decimos en el teatro. Además es un eco maravilloso. Voy a retomar la idea de la aldea, porque me gusta mucho pensarla así. ¿Cuáles son los amores de Conchi León en su aldea? ¿Cuáles son estos grandes amores que te inspiran, que te mueven, que te conmueven? El principal es mi mamá. Mi mamá es una mujer con la que toda mi infancia y toda mi adolescencia tuve una relación horrible. Nos caíamos muy mal, nos peleábamos muchísimo, nos dejábamos de hablar por años, nos detestábamos de una manera, bueno, eh, principalmente porque yo fui una niña muy particular en las cosas que quería, en las cosas que decía. También fui una adolescente muy difícil y después adulta fui una mujer que no me quise casar, no quise tener hijos, no quise hacer nada de lo que para mi mamá debería ser una mujer. Tengo 46, todavía hace 2 años me suplicaban que me embarazara, por favor, que les entregara al niño, que ellas no iban a crecer, pero que yo tuviera uno nada más. Y yo les decía, ¿qué les pasa? Es una decisión que tuve desde muy niña, que no quería tener hijos. Entonces, en los últimos, yo creo, no sé, 15 años, pude reconciliarme con mi mamá, entender que tiene su forma de querer y que nunca me va a querer como yo quiero que me quiera, sino a su forma. La he respetado mucho y la he convertido en mi musa. Ese es como el principal amor.
de mi vida. Mi abuela también fue un amor distinto porque ella era una mujer que siempre estaba contando historias, leyendas, siempre estaba cantando, bordando, siempre había mucha vida en sus manos y en su palabra. Entonces la amé muchísimo y siempre hubo una conexión entre nosotras, diferente a la que hubo con mi mamá. Mi abuela falleció hace bastantes años, pero sigue estando presente en lo que escribo, en mi memoria, en mis recuerdos. El entorno general de Yucatán para mí es lo máximo. Mi hamaca es lo máximo en la vida, es todo. Es el lugar donde leo, escribo, duermo, hago la siesta, todo, todo. Eh, mi hermana también es una mujer importante, mis sobrinos, como que mi familia en el gran general, y particularmente Mérida es un lugar, o Yucatán, pues que amo irme, poder irme a Progreso, poder irme a Izamal, poder irme a ver a los Reyes Magos en Valladolid, poder irme a un cenote mágico a disfrutar o a que nos asusten, como la otra vez nos asustaron. Entonces, como que todo mi entorno en Yucatán alimenta mucho mis imaginarios. Por eso para mí es muy importante regresar cada cierto tiempo para alimentarlos. Me encanta, además, este amor con el que trabajas, trabajas Yucatán, y lo voy a decir en este sentido, trabajas en Yucatán y trabajas para Yucatán y para la sociedad yucateca, porque me parece importantísimo en este momento rescatar toda la labor social que haces al interior de tu estado y en el país, también en la cárcel de Santa Marta, Catitla. Haces mucho trabajo que tiene que ver con el trabajo escénico y con el teatro y con los menores infractores. Cuéntanos un poquito de eso, porque la gente no sabe eso de ti, Conchio. No es muy sabido, no es muy publicitado y me parece entrañable. Vieras, una vez me dio un reconocimiento la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán por mi labor social y yo decía, ¿cómo? ¿Qué hice? ¿No? Y eso viene también de mi mamá. Mi mamá es una mujer que siempre, si oía que estaban golpeando a la vecina, iba y se metía y llamaba a la policía y no permitía que eso sucediera. O si oía que la vecina tal no tenía para comer y tenía 3 niños, ella veía, y tampoco éramos realmente gente pobre. Yo no sé cómo le hacía, le ponía más agua a los frijoles, pero le llevaba a la vecina para que sus hijos comieran. Entonces, como que está en mí de manera natural poder ayudar aún sin tener, porque no sé, así era mi mamá. Entonces, cuando mi trabajo empieza a hablar de las mujeres que sufren violencia, de la homofobia, y me dan este reconocimiento, yo no entendía por qué, solamente estaba haciendo algo que era natural en mi esencia, porque así me enseñó mi mamá. Y porque me importa, porque si una señora está siendo golpeada y ella asume que es un aprendizaje, me importa meterme ahí y decirle, me pasó con una señora que me dijo que vivió 12 años con un marido que la golpeaba, la violaba, golpeaba a los hijos, estuvo a punto de matarla varias veces y ella me decía, estuve 12 años ahí para aprender que nadie tiene por qué tratarme así. Y entonces yo le dije, señor, la primaria la hacemos en 6 años. ¿Por qué usted necesitó 12 para aprender que nadie tenía que golpearla? Enojada yo, pero bueno, tengo que entender que cada quien necesita su tiempo y su proceso. Entonces, esos caminos me fueron llevando de pronto a que me invitan a trabajar en el Centro de Readaptación Social en Mérida, me invitan a trabajar con personas sordomudas, me invitan a trabajar con menores infractores, que de todos creo que para mí lo más difícil ha sido justo menores infractores, porque ver esa juventud, esa fuerza, esa capacidad creativa encerrada y sin encontrar el modo de comunicar, sin tener opciones, me afectó mucho. Ahí me costó mucho trabajo estar, salía con dolores de cabeza, como muy estresada por todo lo que veía ahí, ¿no? Pero cuando entré a trabajar al Centro de Readaptación Social, que yo pensé que era con las mujeres, y entro y el primer día me dicen, vas a trabajar con los hombres, para mí fue muy fuerte porque no esperaba eso. Y me dicen, y vamos a que hables con ellos, y me ponen ahí a 500 hombres para que yo les dijera. Hasta tuve que Eso fue muy respirar yo. fuerte. Sí, fue muy fuerte, y de pronto termino de explicarles cómo es el teatro y bla, bla, y se acercan a darme la mano
para despedirse, y para mí ver esa mano tatuada, quemada, con un tatuaje de la Santa Muerte, así, fue un segundo de duda de si yo iba a estrechar la mano de ese hombre o no. Y después dije, ya estoy aquí y tengo que aprender cómo son las cosas aquí. Entonces le doy la mano y les tengo que dar la mano a todos los otros 500 hombres que estaban ahí y empezamos a hacer teatro. Y fue maravilloso, pero para mí me quedaba, quiero trabajar con las mujeres, quiero trabajar con las mujeres. Y me decían que no, me decían, no, no, esas, porque yo les decía, oigan, ¿cómo voy a estar yo sola ahí delante de 500 hombres? Tengo miedo que me vaya a pasar algo, me vayan a violar o algo. Me decían, no, no, te van a proponer matrimonio, te van a adorar. Y sí es cierto, yo llegaba y me hacían vaya y me chiflaban, me propusieron matrimonio, efectivamente. Y cuando quise trabajar con las mujeres me dijeron, no, esas sí te van a violar, esas sí son malas, esas se hacen a las víctimas, pero son unas cabronas. Entonces más generaba en mí, ¿por qué pensaban por qué con los hombres pobrecitos y por qué las mujeres son unas cabronas, ¿no? Entonces, después de mucho insistir, de casi 2 años, me dejan entrar a trabajar con las mujeres y yo estaba muy feliz, pero cuando entro y veo mujeres embarazadas y con un bebecito de 1 año, me enojo con ellas por esta parte de, como te digo a la señora que la golpeaban y necesitó 12 años. Yo, ¿por qué te embarazas en la cárcel? ¿Por qué tienes un bebé en la cárcel? ¿Por qué le haces esto al bebé? Entonces empecé a juzgarlas como habían hecho los otros, ¿no? Claro. Pero después en la convivencia entendí muchas cosas y aprendí a respetar muchas cosas con las mujeres. Es muy diferente cómo viven la cárcel los hombres. Los hombres tienen hasta 3 mujeres que los visitan y les llevan la pasta de dientes, el papel sanitario, lo que sea. Las mujeres caen a la cárcel y son abandonadas automáticamente. Pierden a sus hijos, pierden al marido. Para el hombre es más fácil divorciarse, quedarse con los hijos y buscarse una nueva esposa y olvidar a la mujer ahí. Entonces, todo eso, ir entendiendo todo eso, para mí fue un entrenamiento súper, sigue siendo el máximo entrenamiento que yo tuve en la vida, trabajar en la cárcel, porque yo tenía problemas de ira, yo tuve un padre alcohólico y súper violento, que incluso le mató hijos a golpes a mi mamá embarazada. Entonces, eso quieras que no está en tus genes. Por otra parte, mi papá tenía un sentido del humor increíble. Entonces era el típico abusador encantador y violento. Porque si el abusador fuera solo violento, pues te vas. Pero cuando tiene ese rostro tan encantador y tan amoroso y tan juguetón y ese sentido del humor, pues te vuelves a encandilar. Entonces eso era lo que pasaba. Es el problema de mariachis y flores, ¿no? Del macho Exactamente. mexicano. Por un lado te mete una golpiza tremenda y por otro lado te trae mariachis y flores y es el hombre romántico, macho cumplidor, ¿no? Exactamente. Y ese era mi papá, era un hombre encantador, encantador, simpático, con un sentido del humor, pero sumamente violento. Entonces, yo creo que un poco le aprendí las dos cosas, el humor, que es muy suyo, y un poco la violencia, que también estaba en mis genes. Entonces, cuando yo entro a la cárcel y veo que por un momento de ira mataron a alguien y quedaron allá, yo dije, ah, caramba, yo he tenido mucha suerte. Claro, en momentos de ira, pues aventaba una silla, no le clavaba un cuchillo a nadie. Pero la ira crece como un niño, crece como un árbol. Entonces, si tú no la detienes, no la sacas de ti, pues puede llegar a lugares ¿Cómo lo muy... hiciste, Conchi? Porque de todas las emociones, el enojo es la única emoción que se autoalimenta. Yo con mis pacientes, cuando me dicen estoy muy triste, pues lo que hacemos es agotar la tristeza. Cuando estoy ansioso, pues lo que hacemos es agotar la ansiedad y que esa energía en movimiento se pare. Lo que pasa con el enojo es que es una energía caliente y si le prendes fuego, se sigue alimentando y es muy difícil controlarla. ¿Cómo lo hiciste tú, Conchi? ¿Cómo lo hiciste con tu Pues, propia ira, con tu propio enojo, con tu propia violencia? pues mira, lo que pasa es que iba creciendo más. O sea, me enojo y me voy y me salgo. Sí, de verdad, ya aventaba la mesa. Y yo, de verdad, yo ya sentía como una serpiente que me daba vueltas adentro. Horrible, horrible. Empecé a leer mucho de la inteligencia emocional porque me decían que yo era una mujer inteligente y yo decía que no. Yo rechazaba muchas cosas que decían de mí. Ahora sí me dicen, eres un genio. Sí, claro, soy. Y además yo confirmo esa teoría, eres de las mujeres más brillantes que conozco.
Muchas gracias. Sí, sí soy. Me costó mucho trabajo entenderlo y aceptarlo y asumirlo. Entonces, la ira empezó a ganar lugar en mí de una manera tremenda. No me avergüenza decirlo porque yo sé que muchas personas hemos tenido ese camino de la ira. E inclusive una vez arañé a una chica y ahí fue el límite, porque dije, de eso a que le hubiera dado un bofetón o le hubiera agarrado del pelo, no faltaba nada. También cuando dirigía mis obras era muy ruda con los actores, era tremenda, era aplastante, y entonces me di cuenta que tenía un problema y que tenía que hacer algo. Fui con un psicólogo y a la segunda sesión acabé teniendo sexo con el psicólogo y vida sexual con el psicólogo. Conchi, espero que haya sido consensuado. Sí, por supuesto, por supuesto. Entonces dije, no, los psicólogos no, son una mala broma. Ahora llevo 6 meses de terapia y soy la más feliz del universo. O sea, digo, ¿por qué no llegué antes a este lugar? Porque Sí, creo que no estaba lista todavía, ¿no? Y entiendo. entonces, bueno, yo sabía que tenía un problema, empiezo al psicólogo, no funciona, y empiezo a trabajar en la cárcel. Y entonces cuando escucho cómo fue en un segundo esto que te digo, matar a alguien por venganza, qué tal cosa me hizo, secuestrar o apuñalar, entonces empiezo a darme cuenta hasta dónde puede llegar la ira, hasta qué consecuencias puede tener. Lloro mucho, me siento muy afortunada de no haber llegado yo a ese lugar tan rápido, lloro mucho de tengo que hacer algo conmigo ya. Leo mucho, como no me había funcionado el psicólogo, me pongo a leer mucho sobre la inteligencia emocional, sobre lo que pasa con la ira, realmente si hay una respuesta física que se va a la sangre, a tus manos, y por eso tienes este impulso de golpear o de aventar cosas. Empiezo a trabajar mucho, empiezo a leer de artistas que habían tenido problemas con la ira y cómo lo habían logrado superar. Estuvo muy de moda este problema de la ira, creo que Jack Nicholson, Naomi Pero Anger Campbell, varios. Management, ¿no? Anger Management, esa película maravillosa que todos nos de risa, Exactamente. pero que es un problema gravísimo, ¿no? El Sí, manejo de sí, ira. estaba como de moda descontrol de ira de algunos artistas de Hollywood, se salió del control y se hablaba mucho de eso y que estaban en terapia por eso. Entonces dije, bueno, también, no solo me pasa a mí, le pasa a Jack Nicholson. Y también leí como equivalentes, que la ira es frustración sexual. Entonces dije, no, bueno, ya está, Aquí lo ya, reparamos. y he trabajado muchísimo con el tema de la ira. Mis actores, mi gente estaban así como, no se enojó, no se fue, no nos dejó de hablar, no nos bloqueó. Y de verdad trabajé muchísimo hasta hace un año empecé otra vez a tener empezaron a aparecer otra vez ciertos rasgos con una persona en particular, me asusté mucho y empecé a ir a terapia y pues estoy trabajando eso, afortunadamente, y la verdad es que la terapia me abrió un camino, una visualización muy grande de cómo yo era muy dura conmigo misma y cómo era parte del reflejo de lo que yo había vivido con mi mamá y con mi papá. Y lo estoy trabajando cada día para poder dejar salir mi ser más amoroso, porque mi ser amoroso es padre y me cae bien y me gusta y es Ser generoso, entonces es entrañable. divertido, es divertido. Y bueno, te digo que la cárcel uno cree que va a enseñar, pero en realidad aprendes, como en todo proceso de enseñanza, aprendizaje. Hice obras tanto con las mujeres como con los hombres. Tengo testimonios de las mujeres que son tremendos. Yo, precisamente por mi vivencia, quiero encontrar el germen de la violencia. O sea, porque para mí es algo que te ponen, es como un chip que está ahí. ¿En qué va esa Entonces, investigación? ¿En qué va? ¿Qué conclusión? ¿Qué pues hipótesis tienes ahora? Pues sí, creo, estoy convencida de eso, con mucho. En el caso de las mujeres y hombres en la cárcel, no he terminado de compartir ese hilo porque no quiero que parezca que es una justificación. Como a mí me violaron de niño y me abusaron, entonces yo de adolescente asesiné a un tipo. Entonces no quiero que parezca eso, quiero desmenuzarlo más. Pero hay, por ejemplo, un caso muy específico que para mí es como muy claro de un niño
que su mamá desde muy pequeñita, tenía 6 años él, y la mamá juntaba a todas las perras cachorras de la colonia, y pues porque ya ves que las perras callejeras tienen perritos y andan ahí, andaban por la colonia, entonces le juntaba a todas las perritas, se las ponía en una caja y le decía, llévatelas y las pierdes, las matas, lo que sea, porque las hembras no sirven, solo los machos. Si Wow. regresas con una de ellas, yo te voy a madrear a ti. Entonces al principio, imagínate un niño de 6 años con unos cachorritos, pues él regresaba y la mamá le ponía unas palizas. Entonces aprendió a llevarse a las perritas, las ahogaba en un canal o las mataba, y ese muchacho a los 16 años mató a una persona. Evidentemente, desde muy pequeño fue insensibilizado hacia la vida, hacia la belleza de un cachorro, y para él las mujeres, las hembras no servían. Entonces, cuando él me cuenta este relato, para mí es dolorosísimo darme cuenta cómo una mamá con un gesto le puede estar inyectando a su hijo el odio, el, el, el desprecio a la vida y a la belleza. Entonces, sí creo que existe ese germen. Quizá para la mamá no era, ahora la mamá cuando él cae a la cárcel sufrió muchísimo y no sabía qué hice mal, tienes 16 años y mataste a un desconocido a 20 puñaladas, y eso él nunca lo habló con su mamá, y cuando hacemos la obra, yo le digo, para mí es importante que digas eso, y lo dice en la obra, y un día a mí se va a venir mi mamá a ver la obra, y yo no quiero que mi mamá se siga sintiendo culpable. Y le dije, bueno, pues hablamos después con tu mamá, pero para mí es importante mostrar eso, mostrar cómo en un pequeño gesto una mamá, unos padres pueden inculcarles a su hijo el odio. Y bueno, la mamá otra vez tuvo un momento catártico, hablamos con ella de que ya pasó y que quizá a ella y a él ya no le sirven, pero a los espectadores sí. Entonces, ahí quiero seguir encontrando, en todas las historias yo encontré eso en la infancia, como algún discurso, alguna acción concreta, sí descompone ese ser y le hace entender que puede hacer eso sin problema porque a él se lo hicieron. Sin justificar, fíjate que lo primero que yo hago cuando trabajo con ellos, los testimonios, no autovictimizarse, porque eso no sirve. Entonces me pueden estar diciendo cosas tremendas y estar llorando y estar compartiendo eso, pero después tú también tuviste tu responsabilidad al asumir hacer eso. Un poco también hacer conciencia es importante para mí. Entonces, es un viaje súper fuerte porque además me vuelvo a encontrar con mi papá de este tema de la violencia cada vez que me cuentan algo así. Y bueno, ahí está. Supongo que va a ser el viaje de mi vida siempre la violencia, y quizá en algún punto pueda desentrañar ese germen y decir con claridad a los padres, esto no sirve ni para ellos ni para ustedes. Soy muy utópica, pero quizá lo logro. No, no me pareces tan utópica y hay dos cosas que quiero rescatar de ahí. Uno, tu generosidad. Es decir, lograste traspasar el juicio social que tenemos todos. O sea, desde que dices tocarle la mano al hombre que tiene tatuada la Santa Muerte y que probablemente está ahí porque mató a otra mujer a las cuales has trabajado toda la vida por defender, me parece un acto de generosidad tremendo y un acto de valentía, no por lo que provoca en el otro, sino por la experimentación que estás haciendo en lo personal. Y lo rescato y lo valoro mucho y estoy muy conmovida, Conchi. Yo creo que quienes están escuchando este programa pues van a estar sintiendo una emoción similar, ¿no? De mucha admiración. Y por favor recibe pues mi gratitud también, que te atreves a ir a la entraña de lo que más le duele a este país, que es la violencia, y aportar desde una inteligencia y una valentía fundamental tu trabajo. Y pienso mucho en el personaje de la madre de Pancho Villa, en esta poeta que empezábamos a saborear y que el COVID nada más nos las puso en pausa porque yo voy a pelear con los dientes para que Isabel Tardán y Sabina Berman vuelvan a poner entre Pancho Villa y una mujer desnuda, que se estrenó en el Teatro Javier Solana 2 semanas antes de que empezara el COVID, y donde tú personificas dos personajes que me parecen enormes y que lo haces con una maestría excepcional, y te lo he dicho en lo personal y lo digo públicamente, que es a la mamá de Pancho Villa y a la trabajadora del hogar, digamos, de la época contemporánea.
y nos presenta un problema grande, Sabina, en ese texto, que es la misma violencia de Pancho Villa, que además es una imagen por demás acariciada en el imaginario mexicano. ¿Cómo fue para ti entrar a ese personaje, trabajar con ese elenco maravilloso que son puros actrices y actores que quiero y que admiro muchísimo? Está Gabriela Garza, está Alexis, está Fernando Bonilla, Moisés Arismendi, Lambda García y dirigidos por Ana Francis Moore, y que me parece que lo que hiciste en escena refleja mucho de un trabajo interior previo. Cuéntanos cómo fue ese viaje también. Me Ay, interesa. fue maravilloso cuando me invitaron, porque esa es una obra icónica, que además yo vi en el cine, cuando se volvió película, entonces pues no podía creer que me invitaran a hacer ese trabajo, entonces estaba sumamente feliz, y cuando llegó y el elencazo, como bien dices, era, que además son actores, mira, que llegan a hacer su trabajo, son tan generosos, jamás hubo ningún tipo de nada, porque los actores podemos ser muy pasionales y muy especiales. Nada, todo era tan en paz y tan amoroso y tan increíble que, bueno, fue un proceso que disfrutamos muchísimo. Y bueno, la mamá de Pancho Villa, pues la verdad es que es un regalo para mí, además junto a Fernando, que es un gran actor, era maravilloso. Y claro, tenía como ciertas cosas de mi mamá, esta mujer dura, pero chantajista, pero que espera del hijo, lo mismo, la esposa, los nietecitos, que se casaran ante Dios, y no, y el rechazo al hijo por eso. Entonces, un poco siempre entro muy bien a ese personaje porque tengo muy claros esos chantajes desde mi mamá. Y mi mamá pues fue empleada doméstica toda su vida para mantenernos, y siempre me genera esos personajes, o las mujeres, siempre me pasa eso cuando hemos tenido empleada doméstica en casa y no sé, algo no se hizo mal y me dicen, regáñala, no puedo, yo no puedo regañar a la empleada doméstica porque mamá fue empleada doméstica, entonces no puedo, que la regañe a alguien más porque no, es como si regañara a mi mamá, entonces no lo voy a hacer. Esta empleada le dimos como varios giros, primero que fuera como un poco contestona, rebelde, imprudente, pero después cuando la vimos desde el otro lado, que no puede hacer eso por ese tiempo, por el tiempo en el que está la obra, por cómo son estos personajes, digamos que están en otro lugar económicamente, ella no puede ser una igualada, tiene que ser una mujer un poquito más asumida, un poquito más respetuosa, temerosa, pero tiene un pequeño momento de rebeldía muy acorde con los tiempos, que es cuando se va a la marcha, y pues lo disfruto muchísimo que ella pueda, sin agredir a sus patrones, sin faltarles al respeto, simplemente decir, a mí me toca hoy y lo voy a hacer. Y sale a la marcha y es un momento bellísimo en el teatro, las mujeres lo disfrutan muchísimo y yo lo disfruto muchísimo también. Bueno, mis hijos hasta lo aplauden, ¿no? Y se emocionan. ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Cuál ha sido tu mayor reto al escribir, Conchi? Cuidar lo que te decía de la victimización, no autocensurarme tanto, y, ¿sabes? Como escribo desde testimonios o desde hechos reales, como dice Jorge Volpi, la mejor manera de empezar una historia es con otra, o sea, ya traer como esta historia, una historia real a la ficción, eh, me ayuda mucho, pero a veces, como bien se dice, la realidad supera la ficción en mucho. Y los casos pueden ser tan tremendos, particularmente los de la cárcel. O una vez me fui a entrevistar al director de la cárcel y las historias que pasan por él son tremendas, horribles, horribles. Y entonces decir, esto lo voy a decir, esto es tan descarnado, tan crudo, tan violento, pero está pasando y atañe a las mujeres, atañe a las niñas. Eh, es muy duro. ¿Qué va a pasar con mis espectadores? ¿Se van a ir? ¿No van a querer escuchar eso? ¿Van a decir que lo estoy inventando? Pelearme con la verdad y el teatro es lo que más trabajo me cuesta. ¿Y qué haces para enfrentarte a eso? Es decir, quienes escuchan Sinvergüenza siempre están buscando el cómo sí. Esa es la pregunta que yo les hago. ¿Cómo sí? Entonces, cuando Conchi dice, híjole, esto está demasiado despiadado, demasiado violento, demasiado doloroso,
¿Cómo es ese proceso para que te animes y lo saques? Pues sí, es muy fuerte. Al principio es como está el testimonio en crudo y lo voy dejando ahí como ahorita no estoy bien, voy a entrarle y me va a mover todo. Entonces lo voy dejando un tiempito y después, bueno, ya le entro. Eh, es muy doloroso para mí, a veces puede ser una semana de estar dando vueltas sobre eso. Y después ya con los elementos de la teatralidad, ir dejando todo como en cierto suspenso, en interpretación del público, no tanto como se dice, sino que el público pueda decir, pero quiso decir esto, dijo esto, o qué fue, para tratar de censurarme lo menos posible, porque es algo de lo que se tiene que hablar para mí. Y a veces sí hay cosas que prefiero no decir, eh, por mi salud emocional y Ok. la de muchos, o la de mi familia. Nunca, se los digo mucho a mis alumnos de dramaturgia, nunca la historia puedes lastimar a nadie, principalmente a nadie de su familia. Una de mis alumnas quería escribir sobre la violación que había sufrido su hermana sin decirle, y llevarla y que viera la obra. Y yo le dije, a mí me parece violento. Yo le preguntaría si ella quiere y le leería la obra después de terminarla para saber si la quiere ver en el teatro. Pero así me parece violento. Ya fue violentada tu hermana con un abuso sexual y la vas a violentar contando su historia. Además, desde tu punto de vista, me parece muy fuerte. Pero esa es una ética personal. Yo conozco a otras dramaturgas que no les importa lo que siente el otro. Esta es mi historia y yo la quiero contar. Y me parece padre y me parece valiente. Yo no puedo y no quiero poder, me gusta tener este límite. Joder. Sí, tenemos que poner límites, ¿no? Y yo pongo eso. ¿Cómo te diviertes además haciendo videos como la Maca Chim? Que perdón que regrese a él, pero en mi casa ha sido horas y horas de diversión. Hemos intentado todas. Y cuando digo hemos, esta que habla también. ¿Cómo te Les, diviertes en el COVID? ¿Cómo haces para que todas estas emociones que Conchi siente y vive y que además las habitas con una intensidad francamente asombrable y muy impresionante? ¿Cómo estás haciendo tú tu encierro? ¿Cómo estás viviendo esta pandemia? pues la convivencia con mi mamá, que en los últimos tiempos no se puede porque yo paso mucho tiempo en la Ciudad de México, me ayuda mucho. Mi mamá, entre sus cosas, su carácter, puede ser muy divertida y puede tener una imaginación desbordada. Ahorita descubrimos que hay una pared que se hundió un poquito. Y entonces ella dice que es porque hay un cenote abajo de la casa, y entonces, ¿qué va a pasar? Porque el cenote se va a abrir y la gente se va a querer venir a bañar. ¿Y dónde nos vamos a ir a vivir? Y ya vino un albañil y me dijo que no, que está mal nivelado el techo, por eso se ve así. Pero mi mamá ya tiene un cenote, o sea, vivimos bajo un cenote, o sea, entonces es muy divertido y todas las mañanas sale a darle de comer a sus gallinas. Tiene gallinas, pavo, un montón de animales que ya no caben en la casa además, pero tiene una mano, o sea, ella encama la gallina y al día siguiente ya hay 15 pollitos. Es como, mamá, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿No? Siembra una planta y ya crecen 10 chiles habaneros y me impresiona esa vida que tiene, esa buena mano que tiene mi mamá, ¿no? Entonces es muy divertido cada vez, o de pronto voy a la mesa, vamos a comer, espérame, y hay un pollito envuelto en una sábana porque la gallina lo rechazó y ella lo está cuidando, la mesa donde vamos a comer. Entonces, bueno, es muy divertido. Estar con mi mamá puede ser muy divertido, a veces difícil. De repente, últimamente con mis amigos hemos estado haciendo videollamadas y nos divertimos muchísimo por las cosas que no sabemos con la tecnología y eso. Y generando los videos. Lo que realmente no he podido es sentarme a escribir porque siento que mi corazón y mi cabeza no están en este momento para eso. En cambio, como los videos son de humor, es otro lenguaje que yo no he visitado tanto, porque el video ponle aquí que el tripié, que la luz, que el esto, me divierte aprender y jugar, que un micrófono chiquito para el teléfono y así, eso me divierte, también me cansa, hay días en los que, ay, no quiero grabar nada, no quiero saber nada, y he pasado por muchas etapas. Ahorita estoy leyendo, ya siento que ya se está poniendo en paz mi corazón y mi cerebro,
porque estoy leyendo, no había podido leer, me la pasé viendo la televisión todo el tiempo, y ahorita ya llevo 3 días sin ver la televisión leyendo, y trato de buscar esos espacios para estar en paz. También estoy haciendo ejercicio, porque ya ves que todos están, quédate en tu casa, quédate en tu talla, ¿no? Es muy fuerte, fíjate que tengo un canal con Regina Orozco que se llama Par de Curvas, donde estamos hablando de la gordofobia, que es algo real, y para empezar, nuestras madres son gordofóbicas. Regina a los 9 años, su mamá la puso a dieta, le dio anfetaminas como Judy Garland, entonces era un drama. Y justo estamos hablando de eso. Uno de los temores más, creo que el temor más grande antes de que te dé coronavirus es engordar, ¿no? Claro. Y ¿Cómo se llama otra vez este espacio que tienes con Regina, la cual admiro y quiero tantísimo? ¿Cómo se llama? es increíble, Regina. Se llama Par de Curvas. Par de Curvas. Y Par de entonces, Curvas está en YouTube. búsquelo, por favor, Par de Curvas. ¿Y qué están haciendo ahí? Porque ya me imagino estas par de locas, ingeniosas, valientes. ¿Qué nos vamos a encontrar ahí? Pues desde nuestra experiencia personal estamos hablando de todos los tabús que hay con respecto a las mujeres gordas, que no somos atractivas sexualmente para ningún hombre. ¡Ah! No es cierto. ¿Qué te diré? Fíjate, hay un estigma que las mujeres gordas somos súper calientes y solo estamos pensando en sexo porque siempre estamos necesitadas. Aunque Regina acaba de leer un estudio donde dice que por los ácidos grasos o qué sé yo, sí tenemos la libido un poquito más alta. Entonces, bueno, no es un prejuicio. Parece que hay un estudio Ciencia, ahí de eso. ciencia. Entonces, estamos hablando libremente, abiertamente de nuestro cuerpo, de nuestras experiencias desde la infancia, en cómo nos pusieron a dieta desde niñas a las 2, cómo hacer adolescentes. No había ropa para adolescentes gordas, eran unas cosas horrendas con unos solanes y terribles. El sexo, cómo hemos vivido el sexo con este cuerpo, cómo nos ha limitado en nuestro trabajo como actriz, como actrices. Este personaje no, porque estás gorda, solo puedes hacer tal o cual. Cómo nos mira la sociedad, cómo te describes en Tinder, pones que eres gorda o no lo pones, ¿no? Te tomas la foto desde arriba para que te veas flaquita. Entonces, estamos muy contentas porque desde nuestra experiencia estamos hablando de eso. Y algo muy fuerte que nos ha pasado, que algunas mujeres comentan en el canal, pero otras nos mandan inbox, porque no salen del closet de la gordura, no aceptan asumirse gordas, y cómo ha sido el viaje con el sobrepeso. También este tema de que si estás gorda estás enferma. A mí me hice yo una bomba al peje y me pusieron, cállate diabética, te vas a morir de colesterol, y ni estoy diabética, ni tengo colesterol, ni nada de eso. O sea, gordo no es sinónimo de enfermo o de flojo, no tiene nada que ver. Entonces, bueno, la verdad es que es fuerte. Regina y yo lo hablamos, bueno, nos van a decir cosas horribles, nos van a decir cosas muy fuertes, pero queremos hablar de esto por las niñas que vienen. A nosotros nos tocó toda esa generación que murió de anorexia, que tenían problemas de bulimia, y de verdad queremos hablarlo abiertamente para las niñas, para las chavas que vienen, que no pasen por eso. Preguntamos alguna vez las dietas extremas que han hecho las mujeres, y nos contaron de una dieta que es un gusanito que se lo tragan y se mueren, tipo la solitaria. Y ese gusanito lo venden en el mercado de Sonora, o sea, ahorita no, porque estamos por el COVID, pero lo vendían hasta antes de esto. Por Y lo favor. van a seguir vendiendo. Entonces, a mí me impresiona que una mujer se vaya a tomar un gusano que se compra en un mercado. Me parece fuertísimo. Y las modelos hacen ahorita una dieta que le llaman la dieta del algodón, que se tragan bolas de algodón y agua mineral. Entonces se infla y ya no tienen hambre por una semana, ¿no? Y después tienen que tomarse laxantes para sacarse las bolas de algodón, si bien salen de su cuerpo. Me parece sumamente violento y tenemos que hablar de eso. Es otro método de tortura, ¿no? Exactamente, exactamente. Y por fortuna ya se han ampliado los mercados y las modelos plus size o bailarinas plus size con este tema que te digo, que las gordas son flojas. Y ves estas mujeres con sobrepeso bailando capoeira o hip hop de manera tremenda, haciendo acrobacia. Así son sus genes, así es su cuerpo, ¿no? Y hay que aceptarlo, y estamos luchando por abrir un espacio del amor propio,
de las mujeres hacia su cuerpo. Y Parece estamos increíble aprendiendo este mucho. espacio. Sí, estamos muy contentas. Porque además lo que tienen Regina y tú en común es esta inteligencia superior. Regina también me parece de las mujeres brillantes, valientes, hipertalentosas Hoy y, sí. y tienen un sentido del humor brutalmente inteligente. La verdad es que las felicito muchísimo. La verdad es que el humor tonto es muy fácil de hacer, es decir, humor a costa del bienestar de otra persona es lo más fácil, es lo más común y comercialmente en este país, pues tenemos la noche de las publívoras, por ejemplo, ¿no? De que se ríen, o sea, de lo mal que está el humor a base del malestar del prójimo. Y el humor que tú haces es al contrario, es rescatando las virtudes de las personas y rescatando las virtudes propias. Y eso me encanta. Por ejemplo, yo tengo un conflicto muy fuerte con el stand-up, por ejemplo, ¿no? Ajá. Porque hay toda una corriente dentro del stand-up que es reírte a costa de tus dolores, pero no para sanarlos, sino para mantener la llaga pulsada. Es decir, no hay sanación en ese humor. Y lo que propones tú y lo que he visto en propuestas de Regina y de otras grandes actrices y comediantes, y es este humor ingenioso que sí sana el alma y lo aplaudo desde aquí, ¿no? Es un acto de sinvergüenza. Ah, Es increíble. muchas gracias. Tenemos que empezar a cerrar, Conchi. Te voy a poner en problemas, como pongo en problemas a todos mis invitados. Pero yo creo A que me vas ver, a dar la vuelta muy rápido. ¿Cuál es el acto sinvergüenza más fuerte que hayas hecho en tu vida? el acto sinvergüenza. Ay, lo voy a decir, ¿eh? Nunca lo he dicho en público, se lo confesé a un novio. En esto de la cárcel, que te digo que me surgían enamorados, me proponían matrimonio y así, uno de los protagonistas de la obra, el día que hacemos la obra en la cárcel, se le bajó la presión y estaba mal, mal, mal y ya no quería salir. Entonces yo lo agarro de las manos y le digo, tú lo vas a poder hacer porque tú eres increíble y no sé qué. Entonces cuando yo le empiezo a hablar se me queda viendo. Además, tú eres mi marido, cabrón. Y le doy un beso de piquito y ¡pum! Se pone así y sale increíble. Entonces le di un beso a un interno de la cárcel, así de piquito, claro, como chantaje para que diera una buena función y la dio, ¿eh? Me encanta tu honestidad y dices como chantaje. Sí. Nada de motivación ni de poder de la directora, nada, como chantaje. Pues mira, me había propuesto matrimonio, me decía todo el tiempo que estaba enamorado de mí. Iba a pasar 25 años en la cárcel, entonces cuando me propone matrimonio yo le digo, sí, pero si sales mañana, yo sabía que iba a estar 25 años, porque si no, cuando salgas ya vas a salir a cambiarme en pamper, entonces no. Y entonces, como yo sabía eso, pues aproveché de eso para que diera una buena función. Pues me encanta escucharte reír, verte bien, saberte bien. Vamos a estar muy prestos a este canal de YouTube que tienes con Regina. Y de mis grandes anhelos es volverte a ver en los escenarios, en las tablas. Me fascina tu trabajo y ojalá que muy pronto vuelvas a ponerte ya a escribir, que tu corazoncito y tu cabeza se pongan de acuerdo porque tus letras son fundamentales para la dramaturgia mexicana y para el bienestar de quienes te seguimos con tanto cariño, Conchi. Ay, muchas gracias. Y pues esto es Sinvergüenza, amigos. Yo soy Shoshana Turquía. Estoy también muy agradecida con todo el equipo de Radio 13 Digital que le echa un montón de chamba y de ganas desde sus casas para mantener estas transmisiones funcionando. Conchi, gratitud absoluta. Por favor, sigue haciendo los videos aunque te dé un poquito de flojera porque muchas personas nos alegras el día y el alma. Y a ti que nos escuchas y que nos sigues a través de Radio 13 Digital, muchas gracias también y te esperamos pronto aquí en Sinvergüenza. Buenas tardes. Muchas gracias.